Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Historia de México 1. Y bueno, ya no hace falta presentación porque ya he impartido varios cursos. En este caso, si has visto los videos, espero que sí, en los cuales he impartido diferentes tipos de materias. Y bueno, en este caso quería hacer la mención para eso, porque si bien lo recordarás, estuve incitándote o siempre en cada una de este tipo de cursos que te doy a que generes ideas por ti mismo, pero más allá de eso es que reflexiones y cuestiones aquella información en este caso que yo te doy. Y en esta vez no es la excepción. Pero la diferencia entre ese tipo de cursos que te daba y ahora en el que te voy a dar, en ese sentido era que, bueno, esta información que yo te impartía y que yo te daba a conocer, quiera que la aplicaran en estas situaciones en las cuales tú estabas en este caso aconteciendo, ¿no? Es decir, información que en este momento te ayudaba a entender el presente. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero estudiando el pasado. Es decir, que el pasado también nos va a ayudar a entender el presente. Pero dirás, ¿y cómo es eso? Pues bueno, pongamos en este caso a pensarnos de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos una personalidad, nosotros en este caso hemos dejado de hacer cosas o seguimos haciendo cosas, nosotros en este caso le seguimos hablando a personas. O no le seguimos hablando a personas, seguimos manteniendo nuestras relaciones amorosas, familiares en este caso, o seguimos manteniendo un círculo social de amigos, ¿no? Ahora bien, ¿eso por qué sucede? Y en este caso ponte a pensar lo siguiente. ¿Realmente te ha acontecido o has experimentado algo que realmente te ha llegado a que hagas algo o dejes de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si tú le has dejado de ver una amistad, dime por qué. Puede ser por varios motivos, ¿no? Pero supongamos que en este caso tú me dices, bueno, le he dejado de ver en ese sentido porque una vez inventó un chisme de mí y realmente no era cierto. Y cuando me decía que era mi amiga, pues realmente no lo era, no era todo lo contrario a ella. Y eso me hizo pasar situaciones emocionales bastante fuertes en torno a mí y en torno a esta mala interpretación de la información que ella dijo. Y por tanto, ya no la veo a esa persona y a su vez también cuando veo que una persona me miente, jamás le decido en este caso hablar. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este caso un evento del pasado ayuda a comprender mi presente, por qué me comporto de esa manera, porque en este caso pienso que a las personas mentirosas no las tengo que hablar y si realmente veo una persona que es mentirosa, eso pues dice que realmente no le voy a hablar. ¿Qué quiere decir? Que a partir del pasado explicamos algo que sucede del presente y a su vez del futuro, ¿no? Porque estoy diciendo que si realmente me encuentro con una persona mentirosa, le voy a dejar de hablar. Ahora bien, es lo que estaremos en este caso viendo, pero no de nuestras vidas, sino en este caso de nuestro estado o de nuestra, propiamente de nuestro país que viene siendo México, ¿no? Es decir, entender en ese sentido por qué hoy en día el mexicano es de cierta manera, por qué hoy en día tenemos cierto tipo de cultura, por qué hoy en día tenemos cierto tipo de normas y por qué normalmente nosotros seguimos más lo que viene del extranjero, más con el extranjero me refiero a la cultura, a las ideas y concepciones que propiamente más a lo que viene siendo de nuestro propio país. ¿Por qué sucede eso? Bueno, vamos a ver en esta serie el contexto, es decir, todo lo que hay detrás en el pasado para entender cómo en este caso nos hemos ido formando, en este caso como mexicanos, y hoy en día por qué creemos lo que creemos y por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y a partir probablemente de la historia de México. Y bueno, a su vez estaremos viendo diferentes tipos de acontecimientos, como viene siendo el inicio en este caso de lo que viene siendo México, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, los diferentes tipos de cultura que había, los diferentes tipos de prácticas, en este caso cómo se conformaban cada una de ellas, a su vez una vez cómo es que los españoles llegaron en este caso en este tipo de tierras, cómo se fue ese choque cultural y una vez en este caso que fue ese choque que terminó siendo con la conquista, a su vez en este caso ahora cómo se fue a dar este nuevo tipo de cambio y de cultura en torno a la que proponía el español. A su vez en este caso, qué consecuencias tuvo en este caso el, la conquista, sobre todo este tipo de pequeños conflictos que se dieron durante eh, lo que viene siendo México, viene siendo la independencia y a su vez, ahora en día, cómo está conformado. Es lo que iremos viendo en cada una de en estas presentaciones y a su vez que también, como bien te lo decía, es entender y comprender para qué los hechos del pasado, no aprender las fechas como tal, no aprender en esta serie de actores, actores me refiero en ese sentido a las personas que participaron en un acontecimiento, sino entender por qué lo hicieron. Y hoy en día eso para qué es relevante, para qué en este caso entenderlo, explicarlo y comprenderlo. Y bueno, creo que no hay en este caso mejor intuición que en pensando con ese tipo de memes, ¿no? Y si ves cada uno de ellos son esta serie de acciones que propiamente, más allá de si sean reales o no, desconozco,
pero podemos decir que 99.9% sí pueden ser reales de acciones que se hacen en México, ¿no? Y hay como tal un dicho ahí en los reels o en este caso en los memes, que dice que la inteligencia artificial no le puede ganar a México. ¿Esto por qué? Bueno, recordemos que la inteligencia artificial hoy en día si le pedimos que haga una imagen con una serie de elementos, objetos, animales o personas que a lo mejor son irreales que las veas en las fotos o que nunca va a pasar, realmente la hace, ¿no? Y hoy en México, en este caso, se suele decir que en diferentes partes de la República Mexicana se hacen una serie de acciones que tú dirías que las hace la inteligencia artificial cuando en realidad pasaron, ¿no? Y que realmente algunas personas las vivieron. Y te estarás preguntando, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo realmente en este caso los mexicanos hoy en día se les hace fácil actuar de una cierta manera? Porque hoy en día ven la vida de esta manera o actúan en este caso así y no de esto. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a comprender? A partir del pasado. Y en este caso, ¿quién se encarga de estudiar el pasado? Pues la historia. ¿Y qué viene siendo la historia? Pues bueno, la historia en este caso podemos definirla como aquella disciplina de carácter científico. Carácter científico nos da a indicar que realmente la información que en este caso nos vaya a relatar, nos vaya a contar la historia, viene siendo cierta, que realmente así como tal nos cuenta las cosas y las personas en este caso que fueron involucradas y el por qué sucedieron realmente son ciertas, son verídicas. Eso se refiere con carácter científico, que no nos está diciendo una mentira, que realmente no está poniendo lo que él piensa, su opinión, sino que realmente se basa en aquello que realmente aconteció a partir de un hecho del pasado. Y bueno, y también nos dice que no solo se enfoca en el pasado, sino también se enfoca en el presente y el futuro. ¿Cómo? Como bien te lo había contado, ¿no? Es decir, estudia algo del pasado. Y nos dice eso cómo afectó en el futuro, en el presente, perdón, y cómo eso del presente también puede afectar en el futuro. Y bueno, algo parecido puede ser a partir de esta frase que decía get o got, como le quieras llamar, que nos decía que realmente, y me gusta en lo personal mucho esta frase, que aquel en este caso que no conoce la historia está condenado a repetirlo, es decir, y a lo mejor tiene relevancia, ¿no? Porque aquello que en este caso nosotros no conocemos lo podemos repetir y es por eso en este caso que la historia también se carga de estudiar el pasado. Sucedió esto, ¿no? Aguas, para que realmente no lo repitas. Y eso también puede determinar a que no lo hagamos en el presente y eso también nos ayuda a, en este caso, explicar lo que puede ser en un futuro. Ahora bien, también nos dice que en este caso no solo estudian a la sociedad de una manera aislada, o más bien a lo que me refiero. Dentro de la sociedad, en este caso, para no hacerte bolas y no equivocarme, dentro de la sociedad está el hombre, ¿no? Y el hombre realmente convive con otros y eso hace que realmente sea una sociedad. Y nos dice que propiamente el objeto de estudio viene siendo el hombre, pero no el hombre solo, sino a partir de cómo se comporte con los demás, qué es lo que genera con los demás y sobre todo en este caso, esta serie de acontecimientos que reúne otro tipo de personas para actuar como actúan. Y esto va a generar en ese sentido, como bien dice, buscar las relaciones y causas de por qué sucedió un acontecimiento, qué era lo que estaban viviendo estas personas, por lo cual les decidieron tomar esta decisión. Y a su vez esto va a generar una sistematización. ¿Qué quiere decir sistematización? En otras palabras, estudiamos la historia, vemos que aconteció algo y a su vez este acontecimiento no podemos decir que se dio de la noche a la mañana, ¿no? No porque una persona diga, pues hoy en día se me ocurrió así, no, sino que quiere decir que la historia quiere decir que fueron una pequeña de series de acciones que las personas fueron haciendo. Por ejemplo, en la independencia de México, fue algo que sucedió de la noche a la mañana, no. Realmente las personas primero tuvieron que haber pasado por algo. Ese algo las motivó, en este caso, a pensar de una manera diferente a cómo estaban viviendo. En este caso lo fueron planeando por un cierto tiempo, por meses, por años, y una vez que decidieron en este caso que ya todo estaba bien para llevarlo a cabo, lo hicieron, ¿no? Que quiere decir que realmente los hechos históricos no sean de la noche a la mañana, sino que requieren de otra serie de motivaciones, de causas en las cuales ellos se animen en este caso a hacerlo. Y eso se llama sistematización, ir paso por paso para explicar una serie de acontecimientos. Y en este caso, por ende, llegamos a, en este caso, algo que también nos ayuda a comprender lo que viene siendo, en ese sentido, la historia, que viene siendo esta serie de acontecimientos que viene viviendo el hombre, como bien te lo decía. Un hombre en este caso se conjunta con otros para hacer una sociedad. A su vez, dentro de esa sociedad tiene una cultura, es decir, una serie de acciones que él vive. Por ejemplo, en lo que creen, si tienen dioses, si tienen religión, a su vez si están siendo gobernados por, en este caso, una persona apta o no apta, si realmente tienen carencias económicas, si realmente tienen desempleo, si realmente en este caso están contentos con lo que están pasando,
cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. Es decir, dentro de esta misma sociedad me impone qué es lo que tiene que ser el hombre, qué es en lo que tiene que creer, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede conocer. En este caso nos viene a decir la historia el por qué el hombre, qué situación está viviendo. Una vez que entendamos, pues realmente está pasando por una situación difícil, por una situación de mal gobierno, y ahora bien, ese tipo de serie de acontecimientos nos hace entender el por qué actúa de esa manera, el por qué tomó esa decisión, que viene siendo la historia en este caso, ahora con este elemento, nos viene diciendo que es el estudio del pasado, pero en este caso también el estudio del pasado viene siendo las condiciones por las cuales está viviendo el hombre, y eso realmente hace que actúe de cierta manera o hace que piense de cierta manera. Y bueno, a su vez dirás, pero bueno, el historiador de dónde se da cuenta de esa información y cómo relata la historia de una manera científica, y eso se le viene llamando a partir de las fuentes indirectas, que quiere decir, esos eventos del pasado no los vivimos nosotros, realmente no los podemos vivir porque ya pasaron. Lo único que nos queda en este caso es recabar la información de aquellas personas que sí vivieron ahí en ese momento o que participaron en ese hecho histórico. Por eso se les llama indirectas, porque realmente nosotros no las observamos, no las, como tal las palpamos y no las escuchamos como tal de nuestros oídos, sino que en este caso las conocemos a partir de otra fuente, es indirecta, ¿sale? Y a su vez, en ese sentido, lo que buscamos es reproducirla, pero reproducirla, como bien te lo decía, en carácter científico, realmente contar la historia tal cual me está diciendo esa persona cómo lo vivió. Es por eso que realmente la historia se basa propiamente en aquello que dejaron desde una pintura, desde una escultura, en este caso desde un testimonio y de un libro que he escrito como tal una persona, o sobre todo en este caso de las grandes edificaciones que hoy en día tenemos, ¿no? Que vienen siendo patrimonios culturales en los cuales, en ese sentido, hoy en día siguen siendo visitados, siguen siendo analizados para encontrar el origen de por qué se crearon o cómo acontecieron y sobre todo que nos explicar algún elemento de esa cultura. Y bueno, por ejemplo, podemos tener hoy en día en historia aquellas disciplinas que se encargan de estudiar algo del pasado y una de ellas, en este caso, una corriente, es aquella que busca darle voz a los olvidados, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día se suele contar la historia siempre de los ganadores, es decir, por ejemplo, de los españoles. Los españoles normalmente nos cuentan cómo realmente fue la conquista, cómo es que entraron a Tenochtitlan, cómo es que realmente masacraron y asesinaron en este caso a los indígenas, pero ¿quién realmente cuenta la historia de los indígenas? Porque a ellos no se les da voz y voto. No tienen nada que contar, no es relevante. Es decir, hoy en día realmente la historia no es solo saber la fecha de un acontecimiento, saber que en este caso, en esta hora o en cierto día sucedió esto, sino realmente entender realmente cómo se fue dando y darle la voz y voto tanto a las personas que participaron, tanto a las ganadoras y tanto a los vencidos para comprender de una manera todavía más abarcadora. Abarcadora quiere decir que se tomen las diferentes versiones, que realmente entendamos en el contexto en el cual se estaban viviendo para saber propiamente cómo sucedieron las cosas, ¿no? O un ejemplo más simple, ¿no? Cuando te corta tu ex y tú cuentas tu versión y ella cuenta tu versión, ¿cuál es la real, no? Y realmente para que sepamos cuál es la verdad necesitamos saber las dos versiones, juntarlas, analizarlas, entender por qué ella actuó así, por qué yo actué así, o por qué dejé de hacer esto, o por qué hice esto, y ahora sí, en este caso no solo sesgar, sino realmente saber las dos versiones y a partir de ahí tomar una decisión. Y bueno, pensemos en este caso en la conquista, ¿no? Que se suele ver como aquel movimiento en el cual, o más bien si le dices a alguien como aquel acto heroico en los españoles vinieron y conquistaron y trajeron en este caso conocimiento, pero por otra versión también podemos interpretarla como en este caso el cuadro de Diego Rivera, en el cual vemos que no se ve como algo bueno. Para los españoles sí, no, pero para los antepasados no, que realmente se ven como sometidos a la esclavitud por parte de malos trabajos, en este caso con latigazos y sobre todo imponiéndose a una nueva religión que no es la de ellos, ¿no? Y es realmente a lo que se pretende hacer la historia, cuestionar este tipo de narrativas que normalmente nos dicen que así sucedió, que así aconteció, cuando en realidad vienen siendo otro tipo de cosas muy diferentes. Y es lo que busca la historia, sistematizar, contar y sobre todo de una manera objetiva, no a través de la interpretación de lo que una persona quiere decir o quiere que se crea. Y bueno, ¿cuáles son los elementos en este caso que viene dando entendimiento, explicación, identificando lo que viene siendo la
un acontecimiento del pasado, pues bueno, viene siendo el tiempo. ¿Qué me quiero referir con tiempo? El tiempo viene siendo bajo las condiciones en las cuales está viviendo la persona, ¿no? O para hacerte algo muy, un ejemplo y sea más entendible. Por ejemplo, en este caso, un filósofo que se les llama presocráticos, que es Tales de Mileto, a su pregunta por cuál era el origen del universo, es decir, cómo es que empezó a surgir el universo, él decía que era el agua, pero tú te estabas preguntando, pero el agua, ¿cómo es posible que diga eso? Realmente eso no tiene sentido. ¿Cómo el agua puede crear el fuego? Pero más allá de esto, realmente la palabra que utilizaban para decir origen era arjé o arché, y en este caso también significa como el inicio. Pero también otro sentido de esa palabra viene siendo en este caso lo que determina, lo que domina. Y en ese momento lo único que dominaba, es decir, por las cuales en este caso los griegos hacían sus acciones, traían en este caso mercancías de otro lado, viajaban, en este caso vendían. ¿Por dónde lo hacían? No había carros, no se inventaba aún los motores, no había gasolina. Entonces, ¿cómo lo hacían para viajar? Caminando, sí, pero en distancias muy largas. Entonces, ¿cómo lo hacían? Por barcos, por embarcaciones. ¿Y las embarcaciones por dónde eran? Por el agua, ¿qué quiere decir? Que realmente en sus tiempos, en ese sentido, hay que entender los acontecimientos a partir de en el contexto en el cual las personas están viviendo. Por eso, una parte importante de esto es entender por qué las personas en este caso arrojan esta serie de conclusiones o por qué actuaban así, porque sus condiciones las determinaban a pensar así, a eso me refiero. Igual con Tales, ¿no? No realmente se refería a que era el origen de todo, sino lo que se refería es que conforme al tiempo que él veía o conforme en este caso lo que él estaba aconteciendo, él hacía notar que el agua era el origen de todo, por lo cual todas las actividades se daban y por ende era el inicio de todo. Es decir, que realmente mediante la historia tenemos que adentrarnos en el tiempo de aquel acontecimiento que nosotros vayamos a estudiar. No lo tenemos que analizar desde nuestra perspectiva, porque hoy en día nos puede parecer absurdo, nos puede parecer incoherente y sin sentido, cuando en realidad en el tiempo que aconteció eso son muy distintos al nuestro. A su vez, también otro elemento muy importante es el espacio, es decir, el lugar en donde ellos acontecieron, es como realmente podamos entender más aún el acontecimiento. Por ejemplo, ¿no? Adelantándome un poco, dentro en este caso de las culturas que vienen siendo de México, se dividía por tres zonas, que era Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Cada una de esas zonas tenía diferentes tipos de características, es decir, tenía diferentes tipos de suelo. En una había ríos, en otra ocasión no había ríos y en otra no había ríos. ¿Qué quiere decir? Que cada una de esas personas que viven en ese tipo de lugares, pues se las arreglaron para hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Pues si no había ríos, pues ¿qué podía hacer? No sé, domesticar cierto tipo de animales. Y realmente si había un poco de ríos, pues bueno, me podía acercar a los ríos y cosechar cierto tipo de semillas. Y en aquellas personas que sí había ríos, bueno, en este caso podía utilizar la pesca y podía utilizar en este caso también la agricultura y otra serie de acciones, que quiere decir que para cada persona que vive en un determinado espacio, en un determinado lugar, eso va a hacer que piense de una cierta manera y que conozca una serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, la persona que está en un río no le puede decir que pesque en este caso, o si le dice, ah, pues yo pesco y la otra persona que no tengo un río va a decir, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. A eso me refiero, que también en este caso, el lugar en el cual nosotros estamos viviendo y sobre todo también el lugar en este caso que esté estudiando la historia, también hay que comprenderlo para saber en este caso qué serie de acciones está viviendo y sobre todo entender el pensamiento de esas personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la historia también en este caso no solo se enfoca en estudiar a la sociedad, sino también se enfoca, como bien te lo decía, en estudiar su cultura, el lugar en este caso, bajo qué condiciones está viviendo y sobre todo la visión que tienen en torno al mundo, ¿no? Que esto también viene siendo muy determinante para comprender un cierto tipo de cultura o eventos que hayan acontecido.